Cuando descubres que quienes juraron defenderte en realidad conspiran para destruirte, una parte de ti se apaga, dejando espacio para que algo nuevo surja. Nuestra familia, de raíces humildes, vivía sin lujos pero con lo indispensable. Mi padre, Joaquín, un hombre de trato afable y gerente de una tienda de abarrotes en el corazón de la ciudad, conocido por su respeto y buen humor. Mi madre, Dolores, maestra de primaria, adorada por sus alumnos, cuya voz dulce y manos laboriosas se dedicaban tanto a corregir cuadernos como a crear adornos de crochet o preparar dulces que vendíamos para ayudar con los gastos. Nuestra casa, ubicada en una calle serena, contaba con un patio donde mi madre cultivaba desde hierbas aromáticas hasta rosas que engalanaban el barrio, y un imponente árbol de tejocote, cuya fruta, en temporada, atraía a los niños del vecindario, algo que mi madre recibía con gusto, creyendo firmemente que la naturaleza y sus frutos eran para compartirse. Barbarita, con una sonrisa tranquila que parecía irradiar luz, siempre conversaba. Fue debajo de aquel árbol de tejocote, donde ocurrió el encuentro con Pablo. Un día al pasar por la calle notó a un grupo de niños esforzándose por alcanzar las frutas. Él, con sus 22 años y una estatura que bordeaba el 1,80 m, se detuvo para ayudar. Recuerdo perfectamente el momento en que salí por la puerta trasera con una jarra de agua de Jamaica para los niños y me topé con aquel muchacho alto, de cabello oscuro y ojos color miel, extendiendo sus brazos para sacudir las ramas más altas del árbol. Intentando aparentar seriedad, le advertí cuidado con no romper las ramas de Doña Dolores, pero mi corazón ya latía con una fuerza desconocida. Él se volteó, me miró y sonrió de una manera que parecía detener el tiempo. Perdón, solo estoy ayudando a los chamacos. Este árbol está tan cargado que es casi un pecado dejar que la fruta se eche a perder, ¿no crees? Y así comenzó nuestra historia. Pablo con el tiempo comenzó a visitarnos casi a diario, inventando siempre una nueva razón. Un día preguntaba si teníamos limones para venderle, aunque todos sabían que su madre tenía un limonero cargado de frutos en su jardín. Al siguiente ofrecía su ayuda para cargar las pesadas bolsas que mamá traía del mercado. Era un cortejo a la antigua, largas charlas en el portal de casa, paseos domingueros por la plaza, siempre en compañía, y secretas notitas que intercambiábamos escondidas en los libros que nos prestábamos. Mis padres lo aceptaron con agrado desde el primer momento. Pablo era contador en el único banco del pueblo, y como mi padre solía decir, tenía un futuro asegurado. Además, era un hombre respetuoso y moderado, que apenas probaba un vaso de vino en las comidas de los domingos. Asistía a la iglesia, el yerno ideal con el que cualquier familia de la época soñaba. Nos casamos en 1972 en una ceremonia simple y emotiva en la iglesia principal, con mi vestido confeccionado por mi tía Carmen, el pastel casero que hizo mamá, y una fiesta en el salón parroquial adornado con las flores de nuestro jardín. A pesar de contar con pocos recursos económicos, la abundancia de amor entre nosotros y la aprobación de nuestras familias nos brindaban una base sólida, considerándose en ese entonces suficiente para aspirar a una vida plena. Nos establecimos en una modesta casa de alquiler, ubicada a escasas cuadras de la residencia familiar de mis padres. La vivienda, de 2 habitaciones, una sala de estar reducida, cocina y un pequeño patio trasero, donde rápidamente me dediqué a cultivar flores y hierbas aromáticas, emulando la pasión de mi madre. Pablo se dirigía al banco al amanecer, regresando para el almuerzo, el cual yo preparaba con esmero, y luego retomaba sus actividades laborales hasta el anochecer. Yo por mi parte me encargaba de las tareas del hogar, realizaba bordados para generar ingresos y anhelaba el momento en que llenaríamos la segunda habitación con la llegada de un hijo. Los primeros años transcurrieron entre descubrimientos y adaptaciones, como es común en cualquier matrimonio. Aprendimos a tolerar los hábitos particulares de cada uno, él con su meticulosidad por ordenar las cosas por tamaño y color, y yo con mi costumbre de dejar libros abiertos por todos los rincones de la casa. Sí, por supuesto que teníamos pequeñas disputas, roces de la vida cotidiana, como suele ocurrir en cualquier matrimonio, pero nunca nos acostábamos enfadados, siempre encontrábamos la forma de reconciliarnos antes de que llegara la noche.
Pablo era un esposo ejemplar, un hombre bueno y atento, aunque un poco introvertido en la expresión de sus sentimientos. Nuestras vidas transcurrían en una rutina serena y predecible, sin grandes sobresaltos, hasta que en 1975, mamá empezó a manifestar quejas sobre dolores persistentes en el estómago. Inicialmente pensamos que no era nada grave, tal vez una simple gastritis, o incluso estrés producto de su arduo trabajo como maestra. Ella siempre se preocupaba por todos, descuidando su propia salud y bienestar. Preparó infusiones de hierbas, siguió los consejos del farmacéutico y tomó los medicamentos recomendados, pero los dolores, lamentablemente, no cesaban. Cuando finalmente logramos convencerla de que consultara a un médico, la enfermedad ya había avanzado demasiado. Se trataba de un cáncer de estómago en una etapa avanzada. El médico, un hombre de edad avanzada, con cabello canoso y una mirada llena de compasión, nos comunicó el diagnóstico con franqueza, pero al mismo tiempo, con una gran dosis de delicadeza y respeto. Con suerte 6 meses, quizá un año, pronunció el médico mientras yo, con las manos temblorosas, aferraba la gélida mano de mi madre, luchando por asimilar que aquella mujer, siempre símbolo de entereza y estabilidad, se estaba marchitando internamente. Impotentes nosotros ante ello. Los 6 meses que siguieron fueron un cúmulo confuso de hospitales bulliciosos, medicamentos para el dolor que apenas mitigaban el sufrimiento y noches interminables en vela, vigilando su frágil estado. Ante nuestros ojos mi madre se consumía lentamente, primero perdió el apetito, luego su energía vital, y finalmente incluso aquella radiante sonrisa que solía irradiar alegría. Presenciar el sufrimiento de alguien a quien se ama con tanta intensidad es como si te arrancaran el corazón, poco a poco, en dolorosas porciones cada día. En ese difícil periodo Pablo se convirtió en un apoyo fundamental, gestionó los pagos y trámites del hospital, me transportaba diariamente y se encargó de algunas tareas domésticas cuando yo, agotada por el dolor y el insomnio, solo podía llorar. Mi padre, sin embargo, pareció refugiarse en una extraña y silenciosa negación de la realidad. A pesar de la creciente preocupación por la salud de mi madre, yo seguía cumpliendo con mis responsabilidades en la tienda, mostrando una aparente normalidad ante los demás. Cada día visitaba a mi madre en el hospital, esforzándome por mantener una sonrisa que ocultaba mi angustia, y limitando nuestras conversaciones a temas triviales como el tiempo o los acontecimientos cotidianos de la ciudad. Evitaba cuidadosamente cualquier mención de su enfermedad o cualquier alusión al futuro incierto. Finalmente, en una tarde lluviosa de julio, mientras yo le sostenía la mano y le leía pasajes de su libro predilecto, mi madre falleció. Durante una pausa en la lectura, simplemente cerró los ojos y nunca más los volvió a abrir. No hubo frases memorables de despedida ni demostraciones emotivas. Solo un último y suave suspiro, casi imperceptible. Se fue con la misma calma con la que vivió. El funeral, tal como ella hubiera querido, fue una ceremonia discreta. Numerosos exalumnos acudieron, llevando flores y compartiendo conmovedoras anécdotas sobre cómo doña Dolores había influido positivamente en sus vidas. Mi padre, impasible durante todo el servicio, no derramó una sola lágrima, limitándose a apretar mi mano de vez en cuando, como para asegurarse de que yo aún estaba presente. Fue al regresar a casa, cuando cesaron las muestras de solidaridad del vecindario y las visitas de pésame se redujeron, que comprendí la magnitud del dolor que consumía a mi padre. Una noche lo encontré solo en la sala, sumida en penumbra, con la mirada fija en la foto de su boda. No lloraba, nunca lo había escuchado hacerlo. Sin embargo, sus ojos transmitían una mezcla de desesperación y vacío, algo que me sobrecogió, como si una parte esencial de él hubiera sido sepultada junto con mi madre. «Papá», llamé con suavidad desde el umbral, «deberías descansar un poco». Lenta y trabajosamente levantó la vista, como si regresara de un lugar remoto. «No puedo dormir en esa cama, Barbarita, sin ella». Fue en ese instante que tomé una decisión que transformaría nuestras vidas para siempre. «Papá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros un tiempo, hasta que las cosas se calmen?» La propuesta brotó de mis labios con naturalidad.
Después de todo, se trataba de mi padre, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me llevaba en la parte trasera de su motocicleta a comprar helado los domingos y que nunca se había perdido una sola reunión escolar. ¿Cómo podría abandonarlo ahora, en su momento de mayor sufrimiento? Pablo, al escuchar mi propuesta, se mostró reticente. No se negó rotundamente, pero pude percibir su incomodidad. Nuestro apartamento es pequeño, Bárbara, y tu padre siempre ha sido muy independiente, argumentó. Es temporal, solo hasta que se recupere, le insistí. Papá ha perdido al amor de su vida, Pablo. ¿Cómo te sentirías tú en su lugar? Esa reflexión pareció convencerlo, o al menos acallar sus objeciones. El fin de semana siguiente preparamos la habitación que pronto sería del bebé que esperábamos y ayudamos a mi padre a trasladar algunas de sus pertenencias. Es solo por un tiempo, prometió mi padre, mientras dejaba una maleta desgastada al pie de la cama. Necesito asimilar esto. Necesito encontrar la forma de seguir adelante sin tu madre. Durante las primeras semanas, la situación se centró en la adaptación familiar. Mi padre, siempre discreto, salía de casa muy temprano para ir a su trabajo y regresaba, por lo general, cuando ya habíamos terminado de cenar. Los domingos, con tenacidad, insistía en ser él quien preparaba la comida. Era un cocinero excepcional, habilidad que mi madre siempre destacaba con orgullo. Parecía estar en la búsqueda de una nueva rutina, un nuevo objetivo personal. Con Pablo, mi marido, desarrolló una relación cordial, aunque no eran íntimos. Mi esposo, de naturaleza más reservada, solía conversar con mi padre sobre temas como política, fútbol o las noticias locales. A veces, al regresar a casa, me encontraba con ellos dos sentados en la terraza, disfrutando de café y charlando en voz baja. Sin embargo, con el paso de los meses, comencé a notar pequeños cambios. Mi padre ya no mencionaba la idea de buscar un lugar para vivir por su cuenta. Sus pocas pertenencias, las que había traído consigo, comenzaron a multiplicarse gradualmente. Más ropa, sus libros favoritos e incluso el viejo sillón que tanto apreciaba y que ocupaba un lugar fijo en su antigua casa, se fueron integrando a nuestro hogar. La sensación era que algo se estaba arraigando lentamente, convirtiendo lo que debía ser pasajero en una situación duradera. Pablo, mi compañero, también había cambiado, empezó a llegar más tarde a casa, excusándose con un incremento en la actividad del banco o la necesidad de hacer horas extras. Cuando le preguntaba al respecto, se mostraba molesto, argumentando que yo no entendía las exigencias de su trabajo. Paulatinamente, el hombre amable y considerado que conocía la sombra del árbol de tejocote se había transformado en alguien distante, impaciente, casi irreconocible. Y entonces empecé a percatarme de algo aún más inquietante. En las escasas ocasiones en que los tres, Pablo, nuestro hijo y yo, nos encontrábamos juntos, se respiraba una tensión inusual, las conversaciones se interrumpían de repente cuando yo aparecía, y se cruzaban miradas que no lograba entender. Era como si un secreto, reservado a los dos hombres de mi vida, flotara en el ambiente de nuestro hogar. Una noche, después de que papá se hubiera ido a dormir, busqué a Pablo para hablar. Me acerqué a él mientras se preparaba para ir a la cama, y le pregunté directamente si estaba pasando algo que yo debiera saber. Él, sin siquiera mirarme a la cara, me respondió con una pregunta: ¿de qué estás hablando? Le expliqué que había notado una actitud extraña entre él y mi padre, conversaciones a escondidas y cambios de tema repentinos cuando yo me acercaba. Pablo soltó una risa que sonaba forzada, sin alegría alguna, y me dijo: «Te estás imaginando cosas, Bárbara. Tu padre y yo casi no hablamos y cuando lo hacemos, son cosas de hombres, nada que te interesaría». La frase «cosas de hombres» resonó en mí con una punzada de dolor, sintiéndome excluida, como una niña pequeña que no entendía las conversaciones de los adultos. Él, con la voz más dura, me reprendió: «No distorsiones mis palabras. No hay ningún misterio. Si estamos distantes es porque todos estamos cansados, yo por el trabajo, tú por el luto de tu madre, y tu padre tratando de rehacer su vida.
Es comprensible que las cosas no fueran las mismas, y acepté su explicación inicial porque la idea de que algo grave estuviera mal en mi matrimonio y en mi familia me aterraba demasiado para considerarla. Sin embargo, la sensación de malestar persistió, y la distancia entre Pablo y yo se hacía cada vez más evidente. Nuestros momentos de intimidad, que ya eran escasos desde la enfermedad de mi madre, se volvieron casi inexistentes. Él siempre tenía una excusa: cansancio, dolores de cabeza, o la necesidad de madrugar. Cuando intentaba acercarme, se apartaba como si mi contacto le provocara rechazo. Comencé a preguntarme si ya no le resultaba atractiva, si el estrés de tener a mi padre viviendo con nosotros estaba afectando nuestro matrimonio más de lo que creía, o si había algo peor. La posibilidad de otra mujer rondaba mi mente y esa duda, como un veneno lento, comenzó a corromperlo todo. Empecé a observarlo con otra mirada, prestando atención a pequeños detalles que antes no notaba. El aroma que percibía al llegar tarde, distinto al de siempre, y las camisas arrugadas, que daban la impresión de no haber estado todo el día en una oficina bancaria. Las llamadas telefónicas que atendía en voz baja, apartándose para que yo no pudiera escuchar. Mientras tanto, papá parecía sentirse cada vez más cómodo en nuestra casa, transformándose del hombre abatido que había acogido temporalmente. Había recuperado peso, volvía a hacer bromas y retomaba su rol de autoridad, no solo en su vida, sino también en mi hogar. Tenía opiniones sobre todo, sobre cómo debía limpiar los armarios, qué tipo de comida preparar e incluso sobre mi forma de vestir. Ese vestido es demasiado corto para una mujer casada, Barbarita, comentó un día mientras me preparaba para salir con una amiga. ¿Qué van a pensar los vecinos? Era el mismo vestido que usaba desde hacía años, y no era escandaloso en absoluto, pero me contuve de responder y simplemente me cambié de ropa. Después de todo, era mi padre. A pesar del dolor que me consumía, lo menos que podía hacer era evitar peleas que solo empeorarían las cosas. Así transcurrieron los meses posteriores a la muerte de mi madre, con una lenta y silenciosa transformación en la atmósfera de nuestra casa, un cambio sutil en las relaciones y la confianza, similar a una rana que no nota el aumento de la temperatura del agua hasta que es demasiado tarde para escapar. Y el punto de no retorno, el momento en que todo colapsaría, llegaría en una noche de octubre, cuando mis creencias sobre la familia, el amor y la confianza se hicieron añicos de una forma tan dolorosa que jamás podría volver a ver a los dos hombres más importantes de mi vida de la misma manera. Era viernes, un viernes de octubre, y recuerdo perfectamente el día porque era día de mercado en la ciudad y me levanté temprano para comprar frutas frescas, pues cada viernes preparaba una ensalada especial, una tradición que había heredado de mi madre, un dulce y natural ritual para endulzar el fin de semana. Ella siempre decía: regresé del mercado aproximadamente a las 9 de la mañana, llevando una bolsa de palma repleta de papaya, plátanos, naranjas y fresas que una vendedora ofrecía justo en la entrada. Las fresas eran costosas, pero a Pablo le encantaban, bueno, al Pablo de antes, aquel que valoraba mis pequeños actos de afecto. Al entrar a casa, escuché voces provenientes de la habitación. Me sorprendió, ya que a esa hora, tanto Pablo como mi padre solían estar trabajando. Avancé sigilosamente por el pasillo, no por desconfianza, sino por simple curiosidad. La puerta de nuestra habitación, la de Pablo y mía, estaba entreabierta y pude distinguir claramente las voces de ambos. No aguanto más esta situación, decía Pablo con la voz baja pero llena de frustración. Hace casi un año, Joaquín, un año. Usted dijo que sería temporal. ¿Y qué quieres que haga?, respondió mi padre con un tono sereno, casi desafiante. Volvería para quedarme recordándola en cada rincón. Comprendo tu sufrimiento, pero esta situación está destrozando mi matrimonio. Bárbara sospecha que algo anda mal. Ayer mismo me interrogó sobre nuestras conversaciones. Un silencio tenso se apoderó del ambiente, seguido por la voz suave, casi persuasiva, de mi padre. Ella no debe enterarse de nada, y no lo hará siempre que mantengas la boca cerrada. No es justo para ella. Justo, replicó mi padre con una risa seca,
un sonido que nunca antes había escuchado de él. La vida no es justa, muchacho. Mi dolorosa experiencia fue la muerte de mi esposa a los 45 años, consumida por un cáncer mientras yo la observaba impotente. Eso sí que fue injusto. Tu situación con Bárbara no se acerca siquiera a mi sufrimiento. Son circunstancias completamente distintas, Joaquín. Tú perdiste a tu esposa, lo entiendo, pero nada. La voz de mi padre se volvió áspera de repente. Tenemos un trato. ¿O ya olvidaste lo que me debes? Otro silencio, aún más prolongado. Esta vez me quedé paralizado en el pasillo con la bolsa de frutas pesando en mi brazo y el corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudieran oírlo. No lo he olvidado, respondió finalmente Pablo. Con la voz apagada por la derrota, mi padre sentenció: vas a seguir adelante el tiempo que sea necesario. Inmediatamente escuché pasos acercándose a la puerta y, presa del pánico, retrocedí a la cocina. Para disimular, hice el mayor ruido posible con las bolsas del supermercado, simulando mi llegada. Segundos después, mi padre, impecable en su traje gris, apareció listo para ir al trabajo. Barbarita, exclamó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, madrugaste hoy, trajiste esas conchas de vainilla que tanto me gustan. Respondí algo, no recuerdo bien qué, mientras mi mente hervía, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué acuerdo turbio existía entre mi padre y mi marido? ¿Qué le debía Pablo a mi padre para permanecer en una situación que visiblemente le atormentaba? Con esas preguntas martillando en mi cabeza, pasé el resto del día realizando mecánicamente mis tareas domésticas, lavando ropa, limpiando la casa y preparando la ensalada de frutas que, como siempre, nadie comería. Al caer la noche, cuando Pablo regresó, me esforcé por comportarme con naturalidad, pero mis esfuerzos debían ser patéticos, ya que él me observó con suspicacia durante la cena. ¿Todo bien, Bárbara?, preguntó. ¿Estás callada? Solo cansada, respondí mintiendo y evitando su mirada. He hecho muchas cosas hoy. Él asintió, visiblemente aliviado de no tener que entablar una conversación más profunda. Mi padre, en contraste, se mostró locuaz, relatando historias de la tienda y soltando chistes que a ninguno de los dos nos hacían gracia. Era como si estuviéramos participando en una representación teatral mal preparada, cada uno desempeñando un papel que no le correspondía. Esa noche, tendida junto a Pablo, que fingió estar dormido tan pronto como se recostó en la cama, tomé una resolución. Necesitaba averiguar qué estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo en esa farsa, en ese ambiente cargado de secretos y tensión. En los días subsiguientes, comencé a prestar más atención a todo lo que sucedía a mi alrededor. Me resultaban sospechosos los horarios de entrada y salida de Pablo del trabajo, las llamadas telefónicas que recibía y las conversaciones que mantenía en voz baja con mi padre. Un día lo sorprendí registrando mi bolso, creyendo que yo estaba en la ducha. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué secretos temía que yo descubriera? Preocupada, busqué a Mariana, compañera de trabajo de Pablo en el banco, con quien mantenía una relación amistosa. La invité a tomar un café en mi casa una tarde en la que sabía que ni Pablo ni mi padre estarían presentes. Después de charlar sobre cosas sin importancia, le confesé mi preocupación por Pablo. Últimamente ha trabajado mucho, llega muy tarde y parece muy estresado. Mariana, dubitativa, removió el café en su taza más tiempo de lo habitual. Es que el banco está bastante agitado. Esas horas extras deben ser duras para todos. ¿Horas extras? Mariana levantó la vista con una expresión de desconcierto. Pero no estamos haciendo horas extras desde hace meses, desde que el señor Méndez es gerente. Es muy estricto con el horario de cierre. Sentí un vacío en el estómago al pensar en la situación, pero la llegada tardía de Pablo, después de las 8 de la noche casi todos los días, se había vuelto una constante. Él justificaba sus ausencias con supuestas horas extras. Mariana, con sus mejillas encendidas, desvió la mirada, visiblemente incómoda. Bárbara, creo que es mejor que hables directamente con tu marido, sugerí, mi voz llena de preocupación.
Por favor, te lo suplico, insistí, cubriendo su mano con la mía sobre la mesa, necesitando desesperadamente saber la verdad. Ella soltó un largo suspiro. Mira, no quiero entrometerme en tu matrimonio. Pablo es un buen compañero de trabajo, siempre profesional, pero algunas noches a la semana se reúne con un grupo después de salir del banco. Suelen ir a la cantina de Don Paco, y a veces a otros lugares. No sé más detalles, te lo juro. Solo sé que nunca se queda en el banco después de las 6 de la tarde. La cantina de Don Paco la conocía bien, era un lugar frecuentado principalmente por hombres, donde el tequila barato fluía libremente y donde la presencia de mujeres sugería algo más que el simple servicio de mesas. Agradecí a Mariana y en cuanto se marchó me derrumbé en un mar de lágrimas, llorando como no lo había hecho desde la muerte de mi madre. No solo me atormentaba la sospecha de infidelidad, sino también la mentira constante, el fingimiento que era parte de nuestra rutina diaria, y la imposibilidad de hablar con Pablo sobre mis dudas sin revelar que había investigado a escondidas, que había interrogado a su compañero de trabajo. Me sentía atrapada en una red de desconfianza y verdades a medias. Y fue en esa misma semana, sumando a mi angustia, que percibí otro cambio inquietante. Mi padre, quien siempre había sido cariñoso pero respetuoso, empezó a tener gestos que me incomodaban. No eran acciones explícitas, nada que pudiera definir con claridad como inapropiado. Era una mano que se quedaba demasiado tiempo en mi hombro, un beso de buenos días que rozaba peligrosamente la comisura de mis labios, comentarios sobre lo bien que me sentaba un vestido o lo mucho que me parecía a mi madre de joven. Intenté apartar esos pensamientos. Después de todo, él era mi padre, el hombre que me había criado y educado con valores firmes. Quizás me estaba engañando a mí misma, atribuyendo mis propias dudas sobre nuestro matrimonio a simples muestras de cariño paterno. Sin embargo, la inquietud seguía ahí, intensificándose con cada pequeño suceso. Una noche, mientras fregaba los platos después de cenar, percibí su presencia a mis espaldas, demasiado cerca. Sus manos se posaron en mi cintura y sentí su aliento cálido rozando mi cuello. «Te pareces cada día más a ella», murmuró con voz entrecortada, supuse, por la emoción o tal vez por el alcohol. Había notado que últimamente bebía más, escondiendo botellas de tequila en la habitación. Me aparté con delicadeza, pretextando que necesitaba un trapo para secarme las manos. «Siempre lo dice papá porque es verdad», insistió con la mirada fija en mí mientras me movía por la cocina. «Tienes la misma forma de caminar, la misma sonrisa. A veces cuando te veo de reojo es como si ella hubiera regresado». Esas palabras me recorrieron con un escalofrío helado. En su voz, y en la profundidad de su mirada fija en mí, se insinuaba algo más que la simple tristeza de un hombre viudo que recordaba a su difunta esposa. Sentí que en su mente la línea que separaba el amor de una madre y el de una hija, se estaba difuminando de una manera inquietante. «Creo que me iré a dormir temprano hoy», dije esforzándome por sonar natural, «me duele un poco la cabeza». Él asintió lentamente sin apartar sus ojos de los míos. «Duerme bien, Barbarita. Sueña con los ángeles», me respondió mientras Pablo, llegando una vez más tarde y oliendo a cigarrillos y tequila barato, se acostaba en la cama. Esa noche pasé horas despierta, mirando fijamente al techo. Mi vida, tal como la conocía, se había vuelto irreconocible. No entendía a los hombres que compartían la casa conmigo, y lo que era aún peor, comenzaba a no reconocerme a mí misma, la mujer que permitía que esta situación continuara, tragando sospechas y molestias con tal de mantener una precaria paz. En las semanas siguientes, la situación solo se deterioró. Pablo y yo, convertidos en completos extraños, apenas intercambiábamos palabra, a pesar de compartir la misma cama. Mientras la presencia de mi padre se hacía más intensa y asfixiante en mi vida, invadiendo mi privacidad de manera constante, yo me sentía cada vez más sola y aislada. No sabía en quién confiar ni a quién acudir. Mi mejor amiga, Concepción, se había mudado a Ciudad de México tras casarse, y mi madre, mi mayor confidente, ya no estaba presente para mí.
Mis amigas de la escuela, absorbidas por sus familias, sus hijos y sus vidas que parecían transcurrir con normalidad, se encontraban distantes de mi situación, que se sentía estancada y extraña. Un día, mientras mi padre, obsesionado con que solo yo limpiara su habitación, prohibiéndome contratar a alguien más, yo descubrí algo allí que confirmó mis más oscuras sospechas. Debajo del colchón, en un escondite minucioso, hallé un conjunto de fotografías. Eran imágenes de mi madre, algunas capturadas en momentos de una intimidad evidente, concebidas claramente para ser vistas solo por ojos privados, y junto a ellas, recortes de revistas que mostraban mujeres con un parecido asombroso a mí y a mi madre, en poses sugerentes, ataviadas con lencería fina o incluso con menos. Retrocedí, presa del horror, dejando intacto el hallazgo. ¿Qué significaba todo aquello? Aunque siempre supe que mis padres mantenían una relación apasionada, la forma en que aquellas fotos estaban organizadas, catalogadas, revelaba algo enfermizo, como si formaran parte de una obsesión oculta. Salí de la habitación, sintiendo náuseas, intentando ordenar mis pensamientos. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba ayuda para comprender lo que estaba sucediendo. Pero ¿quién me creería? ¿Quién podría creer que el respetado don Joaquín, el gerente de la tienda, viudo ejemplar, padre dedicado, acumulaba ese tipo de material? ¿Quién hubiera imaginado que mi propio padre, el hombre que me crió, me observaba con una mirada que me helaba la sangre? Fue ese mismo día, como si el destino conspirara, que me crucé con Soledad, una antigua vecina de la casa donde crecí. Ella, tras la muerte de su esposo, se había mudado a Toluca y nos encontramos inesperadamente en el mercado. Al verme demacrada, con la mirada perdida, insistió en que tomáramos un café. «No te ves nada bien, muchacha», me dijo, fiel a su estilo directo. «¿Qué te sucede?». Fue la calidez en su mirada, la genuina preocupación en su voz, lo que derrumbó mis últimas defensas. Le conté todo, las mentiras de Pablo, el comportamiento extraño de mi padre, las fotografías que había descubierto. Le revelé la conversación que había escuchado, sobre ese acuerdo turbio que parecía existir entre los dos. Soledad me escuchó atentamente, con su rostro surcado de arrugas, mostrando una creciente preocupación. Después de que concluí mi relato, ella entrelazó mis manos con las suyas, cuyas palmas rugosas evidenciaban una vida entera dedicada al trabajo arduo. «Bárbara», dijo con firmeza, «necesitas abandonar esa casa lo antes posible». Ante mi desconcierto cuestioné internamente, pero ¿a dónde ir? No poseo recursos económicos propios, ni un lugar al cual dirigirme. Sin dudarlo ofreció: «Ven a mi casa, vivo sola y tengo una habitación disponible. No es lujosa, pero es un refugio seguro». Aunque la idea de aceptar su ofrecimiento me tentaba, algo me frenaba. Quizás el último vestigio de esperanza en que mi percepción fuera errónea, que existiera una explicación plausible para la conducta sospechosa de aquellos dos hombres. «Necesito estar segura, Soledad», respondí, «necesito comprender la verdad antes de tomar una decisión tan trascendental». Ella entonces apretó mis dedos con fuerza, advirtiéndome: «Ten cuidado, muchacha, los hombres pueden ser seres peligrosos cuando perciben que están perdiendo el control». Al regresar a casa aquel día, un plan se gestaba en mi mente: confrontaría a Pablo, exigiendo la verdad sobre sus misteriosas salidas nocturnas y sobre la naturaleza de sus tratos con mi padre. Basándome en las pruebas que reuniera, decidiría mi futuro, si perseverar en mi matrimonio, luchando por reconstruirlo, o abrazar la soledad y comenzar una nueva vida. Ignoraba por completo, al cruzar el umbral de mi hogar con una determinación recién forjada, que el destino ya había trazado su propio rumbo para mí, un camino que se manifestaría de manera tan horriblemente impactante que transformaría para siempre no solo mi existencia, sino también mi visión de la naturaleza humana y la espantosa capacidad de maldad que puede ocultarse tras la fachada de la respetabilidad. Esa noche, la más prolongada de mi vida, sería el momento en que todas las mentiras se derrumbarían, cuando la verdad emergería de las tinieblas con una claridad aterradora. Aprendería que en ocasiones, los monstruos no acechan en las sombras, sino que duermen a nuestro lado. Era jueves.
El calendario de la cocina indicaba el 23 de octubre de 1975, una fecha que se grabaría en mi memoria con la misma intensidad dolorosa de una herida hecha con hierro al rojo vivo. Aquella tarde Pablo regresó a casa mucho antes de lo esperado, aproximadamente a las 5 de la tarde. Me extrañó mucho, ya que en las últimas semanas casi nunca llegaba antes de las 8. Noté que estaba pálido, respiraba agitadamente y sus ojos se movían nerviosamente, evitando mi mirada. Además, murmuraba algo sobre no sentirse bien. Te prepararé un té, le ofrecí, intentando mantener mi papel de esposa atenta y fingiendo que nuestra relación era normal. No quiero ningún té, respondió con brusquedad. Voy a acostarme un rato, y no me molestes. Me quedé parada en la sala, con un trapo de cocina en la mano, mirándolo mientras se alejaba por el pasillo. Algo en su comportamiento era diferente a lo habitual. No solo su descortesía, a la cual lamentablemente ya me estaba acostumbrando, sino también una especie de ansiedad nerviosa, como si estuviera huyendo de algo o preparándose para algo. Aproximadamente a las 6, mi padre llegó notablemente animado, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Traía una botella de vino, lo cual era inusual, ya que normalmente prefería otro tipo de bebidas alcohólicas. ¿Dónde está Pablo?, preguntó mientras con cuidado depositaba la botella de vino, que había costado encontrar, sobre la mesa de la cocina. Una expresión difícil de interpretar, entre decepción e irritación, se dibujó en su rostro. «Qué lástima», murmuró para sí mismo. «Traje este vino para celebrar». «¿Celebrar qué, papá?», interrumpió su hija. Él esbozó una sonrisa forzada, una sonrisa que no lograba llegar a sus ojos. La vida, Barbarita, siempre hay algo que celebrar en la vida, ¿no crees? A pesar de sentir el estómago revuelto, preparó la cena como de costumbre. Pablo no se presentó a comer. Cuando, ya con la comida lista y con el ánimo por los suelos, llevó un plato hasta la habitación, lo encontró sentado en el borde de la cama, con la mirada clavada en la pared. «No tengo hambre», dijo Pablo antes de que pudiera articular palabra. «Y saldré más tarde». «No me esperes». «Salir, pero dijiste que no te sentías bien», replicó con una punzada de preocupación. Pablo le dirigió una mirada fría. «Necesito resolver unas cosas, es importante», respondió secamente. Ante esa contundente respuesta, no insistió. En el fondo quizás ya intuía o creía intuir el significado de aquella salida. Regresé a la cocina y encontré a mi padre cenando solo. Ya iba por la segunda copa de vino, la radio encendida emitía una canción antigua y él la tarareaba suavemente, una melodía que recordaba los bailes con mi madre en las fiestas familiares. «Pablo se va», anuncié, sentándome a la mesa con un plato que sabía que apenas iba a probar. Mi padre hizo un gesto despectivo con la mano y dijo: «Déjalo, son cosas de hombres». Esa frase, «cosas de hombres», resonó en mí, como si existiera un mundo secreto al que, por ser mujer, nunca podría pertenecer, un código indescifrable entre ellos. Cenamos en silencio, o más bien, él cenó mientras yo movía la comida por el plato sin probarla. Me ofreció vino varias veces, insistiendo cuando lo rechacé. «Estás muy tensa, hija. Un poco de vino te ayudará a relajarte». Cediendo más por evitar una discusión que por deseo, acepté. El vino tenía un sabor ligeramente amargo, pero lo atribuí a mi poca costumbre de beber alcohol. Tras beber apenas media copa, un extraño sopor comenzó a invadir mi cuerpo. Una somnolencia intensa, desproporcionada para la poca cantidad de alcohol ingerido, me obligó a hablar. «Papá, creo que voy a acostarme. Me siento rara». Él reaccionó al instante ofreciéndose a ayudarme. «Pareces un poco mareada», comentó colocando una mano en mi cintura mientras me guiaba por el pasillo. Su tacto a través del fino tejido de mi vestido se sentía extraño, casi quemante. Intenté apartarme sutilmente, pero mis piernas se negaban a obedecer, mi coordinación estaba afectada. Al llegar a la puerta de mi habitación, me preguntó: «¿Puedes cambiarte sola?». Con dificultad, forzando mi voz para que sonara normal,
respondí claro, solo necesito dormir un poco. Buenas noches, papá. Entré, cerré la puerta y por primera vez, giré la llave en la cerradura, un gesto instintivo de protección. Escuché sus pasos alejándose lentamente por el pasillo, como si no quisiera dejarme sola. Me senté en el borde de la cama, mi mente era un caos de ideas confusas, como si estuvieran envueltas en algodón, impidiéndome pensar con claridad. ¿Qué estaba pasando para que me sintiera así? Una simple copa de vino nunca me había producido este efecto, y un frío repentino me recorrió la columna vertebral cuando la verdad me golpeó como un trueno. ¿Habría mi padre puesto algo en mi bebida? La idea me pareció absurda, producto de la paranoia, pero considerando los extraños acontecimientos de las últimas semanas, no podía descartarla por completo. Luché con todas mis fuerzas contra la somnolencia que amenazaba con dominarme. Debía mantenerme despierta, alerta, porque si mi padre realmente tenía malas intenciones, dormir en la misma casa con él sería peligroso. Pensé en salir corriendo, buscar refugio en la casa de Soledad y pedir ayuda, pero mi cuerpo no respondía. Mis extremidades se sentían pesadas y mi visión se nublaba. Con gran dificultad, logré cambiarme de ropa y acostarme en la cama, prometiéndome a mí misma que solo descansaría un poco, hasta sentirme lo suficientemente bien para escapar de allí. No puedo precisar la duración exacta, pero permanecí en un estado impreciso, a medio camino entre el sueño y la vigilia. En algún momento percibí el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose, deduje que era Pablo marchándose. Luego escuché pasos que resonaban por el pasillo, el sonido de la televisión encendiéndose en la sala, el tintineo de un vaso posándose sobre una mesa, y finalmente, la espera silenciosa de mi padre. Debí haberme dormido en algún momento porque lo siguiente que recuerdo es despertarme repentinamente, con la intensa sensación de que alguien estaba presente en la habitación. La casa se encontraba en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el constante tic-tac del reloj que colgaba en la pared de la sala. La oscuridad era casi total, solo atenuada por una débil luz proveniente de la farola de la calle, que se filtraba a través de la cortina. Fue entonces cuando me di cuenta, la puerta de la habitación estaba abierta. Estaba absolutamente segura de haberla cerrado con llave antes de acostarme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el miedo como un torrente eliminó cualquier vestigio de somnolencia que pudiera quedar. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo aún estaba entumecido y descoordinado. Fue entonces cuando percibí una respiración, no la mía, sino otra profunda y próxima. ¿Quién está ahí?, pregunté con mi voz resonando extrañamente distante en mis propios oídos. Un silencio denso, seguido por el crujido de la madera bajo algún peso que se movía en la penumbra. Pablo, llamé aunque sabía que no era él, puesto que había escuchado su partida. No, Barbarita, respondió una voz grave y alterada que reconozco como la de mi padre, surgiendo de las sombras. Pablo no está. Ahora solo estamos tú y yo. Sentí el colchón ceder cuando se sentó al borde de la cama. Un olor penetrante a tequila, mezclado con su loción habitual, me provocó náuseas. Papá, ¿qué haces aquí? Yo estaba dormida, susurré sintiendo su mano buscar mi rostro en la oscuridad, acariciando mi mejilla con una lentitud que me heló la sangre. No tienes que fingir conmigo, Dolores. Sé que me extrañas tanto como yo te extraño a ti, Dolores, dijo él pronunciando el nombre de mi madre. Papá, soy yo, Bárbara, respondí intentando mantener la voz firme mientras me apartaba de su tacto. Su hija. Él soltó una risita grave, un sonido inquietante en la penumbra. Siempre juguetón, mi Dolores. Siempre te han gustado estos juegos. Su mano descendió por mi cuello, luego más abajo, tocándome de una manera que ningún padre debería tocar a su hija. Traté de apartarlo, pero mis fuerzas flaqueaban, mis movimientos eran torpes. Para, grité, el pánico creciendo en mi interior. Soy su hija. Su hija. Por un instante pareció vacilar. Luego se inclinó sobre mí, su rostro tan cerca que sentí el aliento cálido y con olor a alcohol.
Sé muy bien quién eres y sé lo que quieres, lo que siempre has querido. Solo estás complicando las cosas como ella. Con un movimiento brusco sujetó mis muñecas por encima de mi cabeza con una mano, mientras que con la otra desgarró mi camisón. Grité con desesperación, forcejeé con todas mis fuerzas intentando zafarme, pero mi cuerpo entumecido y débil no pudo hacerle frente. Él, en cambio, era una figura imponente, una fuerza bruta contra la que me estrellaba inútilmente. «Nadie va a oírte», dijo con una voz ahora gélida, desprovista de cualquier emoción, calculando cada palabra. «Y aunque te escucharan, ¿quién te creería?», el respetable don Joaquín, arruinando a su propia hija. Absurdo, las lágrimas ardían en mis mejillas mientras él continuaba su acto despiadado. Imploré, clamé a Dios, a mi madre, a cualquier ser que pudiera acudir en mi auxilio, pero nadie apareció. Finalmente, cuando el dolor físico y la humillación habían rebasado cualquier límite imaginable, él se detuvo. Se quedó sentado al borde de la cama, la espalda encorvada, jadeando pesadamente, como si de pronto fuera consciente de la monstruosidad de sus actos. «No debía ser así», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Esto no tenía que suceder de esta manera». Acurrucada contra el respaldo de la cama, tiré de la sábana rota para cubrir mi cuerpo, ahora profanado, incapaz de articular palabra, de derramar una lágrima, de sentir algo que no fuera un vacío glacial y abrumador. Él se irguió de golpe. «Voy a ducharme y tú te quedas quieta ahí. Ni una sola palabra sobre esto, ¿entendiste?». Tras salir y cerrar la puerta con un golpe sordo, permanecí petrificada, en un estado de absoluto estupor. Los minutos se estiraban como horas mientras escuchaba el distante murmullo del agua corriendo en el baño, seguido del sonido de puertas abriéndose y cerrándose, pasos resonando por la casa. Lentamente la verdad de lo que acababa de suceder comenzó a filtrarse a través de la niebla de horror que nublaba mi mente. Mi propio padre, el hombre que debía protegerme, no podía ni siquiera terminar de formular la idea. Era absurdo, monstruoso, algo que excedía las palabras. ¿Y Pablo? ¿Dónde estaba Pablo durante todo aquello? Porque tuvo que salir precisamente esa noche. El recuerdo de la conversación que había escuchado semanas atrás inundó mi mente. «Tenemos un acuerdo», resonaban esas palabras. «¿O te olvidaste de lo que me debes?». Un pensamiento aterrador comenzó a tomar forma en mi cabeza. ¿Sería posible que Pablo supiera algo, que hubiera permitido, o incluso planeado, lo que estaba sucediendo? La idea era tan monstruosa que casi me hizo reír de su absurdo. Mi esposo podía ser muchas cosas: distante, mentiroso, quizás infiel, pero no capaz de ser cómplice de algo tan perverso. «Oh sí», no sé cuánto tiempo permanecí allí inmóvil, paralizada por el choque y el miedo. En algún momento, el cielo comenzó a clarear lentamente afuera de la ventana. Los pájaros empezaron a cantar, ajenos al horror que había ocurrido durante la noche. El mundo seguía girando, indiferente a lo que había sucedido. Me arrastré fuera de la cama, cada movimiento punzando en mi cuerpo. Mi cuerpo entero parecía una herida abierta. Tropecé hasta el baño, cerré la puerta con llave y sin importarme, me metí en la ducha completamente vestida, aún con los restos de mi camisón rasgado. Permití que el agua, hirviendo lo más que mi cuerpo aguantaba, me envolviera por completo, frotando cada parte de mi piel hasta que enrojeció y ardía. Deseaba desesperadamente lavar todo, eliminar cada señal, cada contacto, pero sabía que ni el agua ni el jabón podrían limpiar la profunda contaminación que había sufrido. Al salir del baño horas después, la casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Mi padre, seguramente ya en el trabajo, fingía un día normal, como si la noche anterior no hubiera destrozado mi vida, mi confianza, mi propia identidad. Pablo aún no había regresado. ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Con quién? Mientras yo vivía la peor pesadilla imaginable. ¿Dónde estaba el hombre que juró protegerme y amarme en la salud y la enfermedad? Me vestí sin pensar, eligiendo prendas que cubrieran la mayor parte de mi cuerpo. Cada hematoma, cada rasguño en mi piel eran acusaciones silenciosas, pruebas irrefutables de lo que había sucedido. Necesitaba ocultar esos secretos, no solo de los demás, sino también de mí misma.
La angustia me asaltaba. ¿Qué debía hacer en esa situación desesperada? ¿A dónde podía huir para estar a salvo? ¿A quién podría confiarle la verdad? ¿Quién se atrevería a creer en mi palabra, desafiando la reputación y el prestigio del respetado don Joaquín? En 1975, en un pequeño pueblo en lo profundo del país, una acusación semejante sería recibida con escepticismo, o peor aún, con desprecio. Ella debe haberlo provocado con su comportamiento, argumentarían algunos. Está inventando mentiras para llamar la atención, dirían otros. Los problemas familiares se resuelven dentro de casa, sin involucrar a nadie más, sentenciarían los más conservadores. Sentada sola, en la mesa de la cocina, con una taza de café helado frente a mí, intentaba desesperadamente ordenar mis pensamientos. Era imperativo que abandonara esa casa, de eso no cabía duda. No podía soportar pasar ni una noche más bajo el mismo techo que mi padre. La promesa de refugio y soledad que me ofrecía mi amiga en su casa, nunca me había parecido tan providencial. Pero antes de marcharme necesitaba comprender, necesitaba saber qué papel había jugado Pablo en todo aquel horror. Estaba al tanto de lo sucedido, había permitido que ocurriera, era cómplice de aquella pesadilla, enfrascada en esos pensamientos oscuros. Lo escuché llegar, la puerta principal se abrió con un chirrido, luego resonaron pasos lentos y pesados por el pasillo, acompañados por el inconfundible aroma de perfume barato y cigarrillo que lo envolvía cada vez que regresaba de sus salidas nocturnas. Pablo entró en la cocina, visiblemente agotado. Su cabello desordenado, la barba descuidada y los ojos enrojecidos, se detuvo en seco al verme sentada a la mesa, como si no esperara encontrarme despierta. «Bárbara, yo creí que aún estarías durmiendo», murmuró. Lo observé fijamente intentando penetrar esa fachada, buscando en el hombre que tenía frente a mí algún vestigio del joven del que me había enamorado años atrás. No encontré nada. ¿Dónde estabas, Pablo?, pregunté con una voz sorprendentemente firme. Dudó un instante pasando la mano por su cabello en un gesto nervioso que reconocía a la perfección. «Trabajando, ya te lo dije», respondió. «No me mientas», lo interrumpí, golpeando la mesa con una fuerza que desconocía poseer. «No te atrevas a mentirme hoy, no, después de lo que ocurrió». Él frunció el ceño visiblemente confundido por mi reacción. «¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó?», preguntó, sus ojos fijos en mí. Estudié su rostro buscando cualquier indicio de fingimiento, una señal de que supiera de qué hablaba, pero solo vi perplejidad genuina. «Mi padre», dije finalmente, cada palabra pesando como una piedra en mi boca. «Mi padre entró en nuestra habitación anoche después de que te fuiste». Pablo palideció de golpe, aferrándose al borde del fregadero como si necesitara apoyo para no caer. ¿Qué hizo? No logré responder directamente, cómo podía expresar aquel horror, cómo describir lo indescriptible. ¿Tú lo sabías?, pregunté en su lugar. ¿Sabías lo que él planeaba hacer? No. La respuesta fue rápida, atónita. ¿Cómo puedes pensar eso? Yo jamás. Entonces, ¿por qué te fuiste anoche? ¿Por qué me dejaste sola con él, sabiendo lo extraño que había estado últimamente? Pablo se desplomó en una silla, enterrando su rostro entre las manos. Yo solo anhelaba, necesitaba un respiro. Él me asfixiaba. Nos estaba asfixiando a ambos. Ese absurdo acuerdo. ¿Qué acuerdo, Pablo? ¿De qué acuerdo hablan ustedes? Él alzó la vista, su rostro una máscara de culpa y desesperación. Dinero. Se trata de dinero, Bárbara. Tu padre me prestó una gran suma para ayudar a mi madre enferma, incluso antes de conocerte. Cuando empezamos a salir, él dijo que no tendría que pagar, a menos que me casara contigo y le permitiera vivir con nosotros cuando lo necesitara. La verdad cayó sobre mí como un rayo en un cielo despejado. Mi matrimonio, lo que yo creía basado en el amor, no era más que una transacción financiera, una deuda siendo saldada. Entonces, ¿me usaste?, pregunté. El dolor de esa traición casi superando el horror de la noche anterior. Casi, admitió con la mirada fija en el suelo.
Al principio no, pero luego con el tiempo aprendí a quererte. Bárbara, eres una buena esposa, una buena mujer. Quererte, repetí con amargura. En lugar de amarme, solo quererme. Él guardó silencio, y esa falta de respuesta fue una respuesta definitiva. Acto seguido continué hablando, mi voz helada, poseía una frialdad que no reconocía como propia. Ahora que sabes lo que él me hizo, ¿qué vas a hacer? Pablo se puso de pie de manera brusca, y comenzó a caminar sin rumbo fijo por la pequeña cocina, como un animal atrapado. Necesitamos denunciarlo, ir a la policía, repitió. Solté una risa áspera, carente de humor. ¿La policía? ¿De verdad crees que me van a creer a mí en contra de él? ¿Conoces este pueblo tan bien como yo, Pablo? ¿Sabes cómo funcionan las cosas aquí? Entonces, vámonos hoy mismo. Haz las maletas y huyamos de aquí. Observé a ese hombre que creía conocer, a ese hombre que creía que me amaba, y solo vi a un cobarde tratando de salvarse a sí mismo. Huir no borraría lo sucedido, no me devolvería lo que me había sido arrebatado. Vete si quieres, le dije levantándome de la silla. Yo me voy a casa, a mi soledad, sola. Bárbara, por favor, necesitamos permanecer juntos en este momento. Comprendí que había cometido errores, que había faltado a la verdad, pero lo detuve con firmeza. Se acabó, Pablo. Todo ha terminado, le dije. Me di la vuelta para salir de la cocina, decidida a tomar solo lo indispensable y abandonar para siempre aquella casa que se había transformado en un infierno. Sin embargo, las palabras que pronunció a continuación me dejaron petrificada. Él va a volver, Bárbara. El miedo helado que aquellas palabras inicialmente despertaron fue rápidamente reemplazado por algo más intenso, más poderoso. Una rabia pura y absoluta, una ira que jamás había sentido. Mi padre regresaría, sí, volvería a casa esa tarde después de su jornada laboral, esperando encontrar todo como siempre. La cena preparada, la casa ordenada, su hija sumisa y silenciosa, confiando en que el terror de la noche anterior fuera suficiente para asegurar mi silencio y mi obediencia. Pero no me conocía. No, realmente no entendía la fuerza que puede albergar una mujer cuando le han arrebatado todo, cuando ya no tiene nada más que perder. Lentamente me giré hacia Pablo, una idea oscura germinando en mi mente. Era una idea terrible, pero al mismo tiempo extrañamente justa. Tienes razón, dije, mi voz ahora serena, controlada, casi fría. Él regresará, y debemos estar preparados para cuando eso suceda. Sé que se preguntan qué pasa por la mente de una mujer que acaba de descubrir que su matrimonio fue una mentira y que su propio padre perpetró un acto imperdonable. No es solo rabia, ni solo dolor, es un vacío enorme, un abismo que rápidamente se llena con una claridad aterradora. Mientras observaba a Pablo tembloroso y demacrado en nuestra cocina esa mañana, abrumado por la revelación de la verdad, me di cuenta de que no lo conocía. Nunca lo conocí. El hombre del que me enamoré nunca existió. Era solo una fachada, una máscara utilizada por alguien que aceptó casarse conmigo para saldar una deuda. Y aún así, por patético que fuera, podría ser útil para lo que necesitaba. Cuéntamelo todo, exigí, volviendo a sentarme en la mesa con determinación. Pablo, con un gesto cansado de pasar la mano por su rostro, titubeó visiblemente, como sopesando cuidadosamente cada palabra, calculando cuánto revelar. Quiero que me cuentes absolutamente todo sobre ese acuerdo entre ustedes dos, cada pequeño detalle, exigió, con la certeza de que incluso ahora, después de tanto tiempo y a pesar de todo lo que habíamos vivido, aún se protegía a sí mismo. Hace 6 años, antes de que te conociera, mi madre enfermó gravemente. Finalmente la enfermedad avanzó y requería una cirugía muy costosa que el sistema público no podía cubrir. Yo, siendo tan joven, no disponía del dinero necesario y era impensable conseguir un préstamo en el banco. Fue entonces cuando conocí a tu padre en la tienda. Me vio desesperado, se acercó, preguntó qué pasaba y para mi sorpresa, se ofreció a ayudarme.
Una amarga risa escapó de mis labios, un reflejo de mi cinismo ante la aparente bondad de su padre, mi padre, el gran benefactor, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Pablo, ignorando mi sarcasmo, continuó imperturbable: el dinero que él me prestó salvó la vida de mi madre, Bárbara. No tenía otra opción, no podía rechazar esa ayuda. Tu padre me dijo que podía pagar cuando pudiera, sin intereses, sin presiones. Parecía un milagro. Y cuando ese milagro se convirtió en una pesadilla, fue cuando te pregunté con la voz dura como la piedra. Casi un año después de esa conversación inicial, cuando por fin empecé a trabajar en el banco y había logrado ahorrar algo de dinero, fui a verlo para empezar a pagarle lo que le debía. Fue entonces cuando me sorprendió al decir que tenía una propuesta mejor para mí. Pablo hizo una pausa, clavando la mirada en la superficie de la mesa. Luego prosiguió diciéndome que tenía una hija, una muchacha hermosa, bien educada y de buena familia, que necesitaba un buen marido, alguien con un futuro prometedor. Si yo aceptaba cortejar a su hija, conocerla y eventualmente casarme con ella, él consideraría saldada por completo la deuda. Cada palabra que salía de su boca se sentía como si me clavaran un cuchillo y lo retorcieran dentro de mi pecho. Yo, que siempre había creído haber sido elegida por amor, me di cuenta de que solo era una simple moneda de cambio, una mercancía que se negociaba entre hombres. Y tú aceptaste, por supuesto, afirmé, sintiendo el amargo sabor de la verdad en mi boca. Acepté conocerte, corrigió, como si eso hiciera alguna diferencia en la situación. El resto sucedió de forma natural. Eras bonita, amable, fácil de querer, pero no de amar, completé mi pensamiento. Él no respondió y su silencio confirmó lo que ya sabía. Cuando mi madre cayó enferma, acordamos que mi padre se mudaría con nosotros, eso era parte del trato original. Pablo apartó la mirada, incómodo. Tu padre siempre había insinuado que algún día necesitaría un favor de nosotros. Después de la muerte de tu madre, me buscó afirmando que había llegado el momento de devolverle la generosidad que nos había mostrado, que necesitaba un lugar donde vivir y que yo debía convencerte para que lo invitaras. Sin embargo, recordé confundida que yo misma ofrecí, ya que él me había dicho cómo sembrar la idea en tu mente, haciéndote creer que era tu propia decisión. Por primera vez desde que empezamos a hablar, vi auténtica vergüenza en su rostro. Te manipulé, Bárbara, siguiendo sus órdenes. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral al darme cuenta de la magnitud del plan. Mi padre no solo se aprovechó de la situación, sino que lo planeó todo meticulosamente, probablemente desde el día en que el diagnóstico fatal de mi madre fue revelado. Y las salidas nocturnas, la cantina de Don Paco, las mujeres. Le pregunté a Pablo con la urgencia de escuchar la verdad completa, por más dolorosa que fuera. Pablo exhaló un profundo suspiro. Al principio, solo era una excusa para salir de casa. Tu padre, él, se estaba volviendo cada vez más extraño, más dominante. Yo necesitaba aire, espacio. Luego se convirtió en un hábito, un escape. ¿Un escape de qué exactamente?, inquirí. De tu matrimonio falso, de tu esposa a la que fingiste amar, de todo, admitió, derrotado por la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento de saber que había construido una vida sobre mentiras. Y anoche, porque saliste justo anoche, fue entonces cuando noté un cambio en el rostro de Pablo, una mezcla de vacilación y miedo que me hizo sentarme más recta, más atenta. Tu padre me pidió que saliera, confesó finalmente con la voz apenas audible. Dijo que necesitaba tiempo a solas contigo para charlar. Mele, charlar, esa fue la palabra que usó. Él te dijo que necesitaba hablar contigo seriamente sobre tu comportamiento, que estabas sospechando y haciendo demasiadas preguntas, y que necesitaba ponerte en tu lugar. ¿Y creíste eso?, le pregunté con la voz llena de resentimiento. Pablo bajó la mirada. No lo sé. Tal vez sí. Quizás solo quería creerlo para no tener que enfrentarse a la posibilidad de algo peor. La náusea me subió por la garganta con tanta fuerza que tuve que agarrarme a la mesa para no desplomarme. Él sabía. Quizás no lo sabía de forma explícita,
o tal vez no quería admitírselo ni a sí mismo. Pero en algún nivel Pablo era consciente de lo que mi padre pretendía hacer. «Me vendiste», le dije, las palabras saliendo como un veneno. «¿Me vendiste a él?» «No, no fue así. Yo nunca imaginé que él pudiera, que él fuera un monstruo», completé. «O nunca lo imaginaste o no quisiste imaginarlo. De cualquier forma, tu cobardía me costó todo». Nos quedamos en silencio durante largos minutos. El tic-tac del reloj en la pared medía el tiempo de una vida que ya no existía. La mujer ingenua y confiada que fui ayer, protegida por un amor que creía verdadero, había muerto aquella noche. En su lugar, emergió una persona que aún desconocía por completo, moldeada por el sufrimiento y la traición. El silencio tenso se rompió con la pregunta de Pablo, cuya voz temblaba: «¿Qué vamos a hacer ahora?». «Después de esto, no existe un nosotros, Pablo. Solo existe lo que yo voy a hacer y lo que tú vas a hacer para ayudarme, si te queda un mínimo de decencia», respondí. Pablo asintió lentamente, resignado. «¿Qué quieres que haga?». En ese momento escuché 3 golpes secos en la puerta principal, seguidos por una voz femenina que pronunciaba mi nombre. Reconocí la voz al instante, era Soledad, mi antigua vecina. «Espera aquí», le ordené a Pablo, y me levanté para abrir la puerta. Soledad estaba allí de pie, con el rostro surcado por la preocupación. «No pude dormir en toda la noche pensando en ti, muchacha. Vine a ver cómo estabas». El simple acto de mostrar genuina preocupación, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, estuvo a punto de romper mi recién adquirida compostura. Me esforcé por contener las lágrimas y la invité a pasar. Al entrar en la cocina, Pablo aún estaba sentado a la mesa, con una apariencia más abatida y vulnerable que de costumbre. «¿Quién es usted?», preguntó Soledad sin rodeos, escudriñándolo con una mirada llena de desconfianza. «Este es Pablo, mi esposo», presenté, sintiendo la falsedad de la palabra esposo al pronunciarla. «Pablo, ella es Soledad, una amiga de confianza». Algo en el tono de mi voz debió alertar a Soledad sobre la gravedad de la situación. Ella dirigió su mirada de mí a Pablo y luego de vuelta a mí, y preguntó directamente: «¿Qué ocurre, Bárbara? Tienes un aspecto terrible». No tenía intención de contarlo. No tan pronto ni antes de tomar una decisión definitiva. Pero, de pronto, las palabras fluyeron como agua desbocada. Y conté todo. La violencia de la noche anterior, la impactante confirmación del pacto secreto entre Pablo y mi padre, y el descubrimiento de la vida de engaños que había sido la mía sin que yo lo supiera, pesaban sobre el ambiente. Soledad, con el rostro pétreo y reflejando la creciente dureza de su alma, escuchó mi relato en absoluto silencio. Al finalizar mi confesión, se levantó repentinamente y sin mediar palabra, propinó a Pablo una bofetada tan fuerte que el golpe resonó con estrépito en toda la cocina. «Gusano», bramó con el cuerpo temblando de rabia contenida. «Un hombre de verdad protege a su esposa, no la entrega para que la abusen». Pablo, inerte, no reaccionó, limitándose a bajar la cabeza, aceptando el castigo como si fuera consciente de que merecía algo mucho peor. Soledad, tras ese acto, se dirigió a mí, con la mirada ahora suavizada y maternal: «Vámonos de aquí, muchacha. Reúne tus pertenencias. Te quedarás en mi casa hasta que encontremos la mejor solución». Dudé. Por un lado, el deseo imperioso de huir, de abandonar esa casa y enterrar los recuerdos más dolorosos, era fuerte. Pero otra parte de mí, una parte desconocida hasta ese momento, anhelaba justicia, o algo que se le asemejara. «No puedo irme todavía», respondí con voz pausada. «Mi padre regresa del trabajo a las 6 de la tarde. Si yo me fuera sin avisar, él se daría cuenta de que fui yo quien habló. Tendría tiempo para inventar una versión, para desacreditarme, para hacerme ver como una hija desconsiderada que miente sobre un padre que siempre se ha dedicado a mí». «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Soledad, con el ceño fruncido por la preocupación. Miré a Pablo y luego a Soledad, sintiendo una extraña calma invadirme.
Era esa calma que llega después de perderlo todo, cuando ya no hay nada más que temer. Necesito una testigo, dije simplemente, alguien que confirme mi versión cuando todo termine. Soledad palideció entendiendo al instante lo que no había dicho abiertamente. Bárbara, eso es peligroso, muy peligroso. Más peligroso que seguir en esta casa, esperar a que él decida que tiene derecho a otra noche con la hija que tanto se parece a su esposa muerta. Mi voz, aunque tranquila, estaba llena de una determinación que nunca antes había experimentado. Soledad debió notarlo porque asintió lentamente. ¿Podrías por favor detallar con exactitud cuál es tu plan? Expuse mi estrategia. Era sencillo, sin rodeos, surgido de la lucidez extrema que solo la desesperación total puede engendrar. Al concluir, Soledad y Pablo me observaban con una combinación de espanto y asombro. ¿Funcionará?, preguntó Pablo, su voz traicionando un temblor. Tiene que funcionar, repliqué, porque no nos quedaba alternativa. Las horas siguientes transcurrieron en preparativos minuciosos. Soledad salió y regresó con los objetos necesarios. Pablo, impulsado por la culpa o tal vez por un último atisbo de decoro, siguió mis instrucciones sin cuestionar. Yo por mi parte me movía por la casa con una eficacia mecánica, como si fuera un espectador de mis propias acciones, observando a otra persona llevar a cabo las tareas. A las 5:30 de la tarde todo estaba listo. Soledad se refugió en la habitación de invitados, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar y observar lo que sucedería en la sala de estar. Pablo se acomodó en el amplio sillón de la sala, un vaso de whisky con hielo en la mano, aunque no tenía intención de beberlo, sino para darle un toque de autenticidad a la escena que había preparado. A las 5:45 el sonido familiar de pasos en la acera se hizo presente, seguido por el chirrido característico de la puerta de hierro al abrirse y el giro de la llave en la cerradura. Mi corazón se aceleró latiendo con fuerza, pero mi determinación no se debilitó. Mi padre entró y, como cada día, colgó su sombrero en el perchero junto a la puerta. Se detuvo en seco, visiblemente sorprendido al ver a Pablo sentado en la sala a esa hora. Pablo, pensé que estarías en el banco a estas horas, dijo mi padre. Antes de que Pablo pudiera responder, salí de la cocina, secándome las manos en un trapo de cocina, asumiendo el papel de esposa dedicada que siempre había representado. Buenas tardes, papá, dije con la voz sorprendentemente firme. Pablo no se sintió bien hoy. Volvió más temprano. Mi padre me observó de arriba a abajo, y por un instante aterrador, creí ver un atisbo de reconocimiento en sus ojos. No el reconocimiento de un padre hacia su hija, sino la mirada de un hombre hacia la mujer que alguna vez había poseído. Contuve la bilis amarga que amenazaba con subir a mi garganta y me obligué a sonreír. La cena está casi lista, anuncié tratando de sonar tranquila. Pasa, ¿por qué no te sientas un rato? Debe haber sido un día agotador en la tienda. Él se sentó aparentemente impasible, como si la noche anterior no hubiera existido, como si no hubiera destrozado mi vida, mi confianza, la imagen que tenía de mí misma. Un día como cualquier otro, respondió, dirigiéndose hacia su sillón favorito. ¿Qué hay para cenar? Tu plato preferido, respondí, sintiendo el sabor amargo de las palabras en mi boca, pollo asado con patatas, como lo hacía mamá. Sus ojos se suavizaron al escuchar el nombre de mi madre. Incluso después de todo este tiempo, su recuerdo aún tenía ese poder sobre él. Excelente, dijo acomodándose en el sillón. Tengo hambre. Pablo y yo intercambiamos una mirada rápida. Era la hora. El momento que definiría el resto de nuestras vidas había llegado. A pesar de que mi corazón latía frenéticamente, mis manos estaban firmes y mi mente clara. La verdad finalmente sería revelada. Ese día, no solo la verdad sobre lo ocurrido la noche anterior, sino también todas las mentiras y secretos que me habían ocultado durante años saldrían a la luz. Con esas revelaciones, esperaba encontrar la libertad que, paradójicamente, ni siquiera sabía que había perdido. Lo que sucedió después transformaría para siempre mi existencia y la de todos los que participaron,
una serie de eventos que se originaron en una simple confrontación y concluyeron. Pero esa es una historia que requiere ser contada con precisión y detalle. Sin embargo, antes de proseguir, necesito que comprendan algo crucial. A veces, cuando las instituciones nos fallan, cuando la sociedad ignora nuestro dolor, nos vemos obligados a buscar nuestra propia justicia. Y eso fue precisamente lo que hice en aquel octubre de 1975, cuando finalmente descubrí que aquellos en quienes más confiaba eran, en realidad, los arquitectos de mi caída. Papá, te llamo, dije con voz serena, ya sentado en el sofá frente a su sillón. Necesitamos discutir lo sucedido anoche porque al instante su cuerpo se tensó notablemente, sus dedos se aferraron con fuerza a los brazos del sillón. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Pablo, luego volvieron a mí examinándome, calculando la situación. No sé de qué estás hablando, Barbarita, replicó con una sonrisa que claramente no era genuina. Ayer fue un día normal. Cenamos, vimos televisión y nos acostamos. Pero no fue así exactamente y usted lo sabe, insistí, manteniendo la calma en mi voz. Usted puso algo en mi bebida. Después entró en mi habitación y cometió actos que un padre jamás debería cometer con su hija. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tangible. Mi padre me miraba con una expresión de incredulidad absoluta. Pablo mantenía la mirada fija en el suelo, sus nudillos blancos de tanto apretar el vaso de whisky. Estás delirando, sentenció mi padre finalmente, su voz ahora dura y fría. Quizás deberíamos llevarte a un médico. Desde la muerte de tu madre, no has vuelto a ser la misma. Con cada día que pasaba sentía más ansiedad, una inestabilidad creciente. Todo estaba sucediendo exactamente como había anticipado, primero la negación, y luego el intento de hacerme parecer desequilibrada. Un comportamiento clásico, predecible. Es curioso que mencione eso, respondí, aún esforzándome por mantener la calma. Porque he estado pensando mucho en mamá últimamente, en cómo murió, en cómo usted reaccionó ante su enfermedad, y noté algo sombrío en la mirada de mi padre. ¿Qué tiene que ver tu madre con tus absurdas acusaciones?, preguntó. Absolutamente todo, respondí. Encontré las fotografías, papá, esas que guarda debajo del colchón, las fotos de ella y los recortes de revistas con mujeres que se parecen a mí, a ella. La atmósfera se volvió tensa, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Mi padre palideció notablemente, su mirada ahora reflejaba genuina preocupación. Has estado revisando mis pertenencias, acusó con una voz baja y amenazante. Así como usted revisó las mías anoche, repliqué sintiendo la primera chispa de ira romper mi máscara de tranquilidad. La diferencia es que yo solo miré por encima sus fotos. Usted, don Joaquín, no solo vulneró mi privacidad, sino que causó un daño mucho mayor. Mi padre con un gesto brusco se incorporó y con el dedo tembloroso, acusó directamente a Pablo. ¿Es esto lo que consientes en tu hogar, que tu mujer invente falsedades contra su propio padre, que hurgue en mis cosas personales, que fabrique historias absurdas? Pablo, tras un largo silencio, alzó la mirada, con el rostro marcado por la vergüenza y la firmeza. Lo sé todo, don Joaquín. Conozco lo que le hizo a Bárbara. También sé del pacto que teníamos, de cómo me manipuló durante años. Esto se termina aquí. No permitiré que siga perjudicando a mi esposa. Mi padre soltó una carcajada áspera, sin pizca de humor. Tu esposa, ¿desde cuándo te preocupa ella? Tú, que te la pasas en la cantina con mujeres de dudosa reputación, tú que te casaste con ella solo para saldar una deuda conmigo. Cada palabra era una estocada nueva, pero yo, ya insensible, no sentía el impacto completo. Además, no había nada allí que no supiera. Es cierto, papá. Así es, confirmé. Pablo, a pesar de todo, no era peor que usted. Él me falló, me mintió, se aprovechó de mí, pero al menos nunca pretendió ser algo que no era. Usted, en cambio, fingía ser un padre cariñoso mientras tramaba algo. Reflexione antes de hablar, muchacha, interrumpió con la voz ahora temblorosa de rabia. Piense cuidadosamente antes de acusar algo que no pueda demostrar.
Fue mi turno de sonreír. Una sonrisa fría, que no llegaba a mis ojos. Pero yo sí puedo probarlo, papá. Tengo las cicatrices en mi cuerpo, tengo las sábanas manchadas y tengo una testigo. Como si fuera una señal en una obra teatral perfectamente coordinada, Soledad apareció desde el pasillo, entrando a la sala con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro inexpresivo, mostrando determinación. Mi padre retrocedió genuinamente sorprendido. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hace en mi casa? En su casa, repetí, levantando las cejas. Creí que esta era la casa de Pablo y mía. Recuerde, don Joaquín, usted es un simple invitado, alguien que prometió una estancia temporal hasta superar el dolor por la pérdida de su esposa. Soledad, caminando hacia mí, se situó a mi lado. Soy Soledad Morales, don Joaquín, amiga de Bárbara, dijo. He escuchado todo lo que se ha dicho aquí hoy, y también lo que sucedió anoche en la casa. Las paredes son muy delgadas, sabe, un grito de dolor, incluso con la puerta cerrada, es difícil de ignorar. Era una mentira, por supuesto. Soledad no había estado en la casa esa noche, pero mi padre no lo sabía. Lo que veía era una nueva testigo, alguien que podía confirmar mi relato. Esto es una conspiración, exclamó, retrocediendo un paso más. Ustedes tres lo han planeado todo contra mí. ¿Por qué? Para quedarse con mi dinero, con mi pensión. No queremos su dinero, papá, le respondí con calma. Solo queremos que se vaya de nuestra casa hoy mismo, ahora, y que nunca más regrese. Él se echó a reír otra vez, aunque esta vez la risa contenía un dejo de desesperación. Si me niego, ¿qué harán? Me sacarán a la fuerza, llamarán a la policía, exacto, afirmé con firmeza, sosteniendo su mirada. Iremos a la comisaría, y contaremos todo, el abuso, el trato con Pablo, las fotografías. Y cuando el comandante Rivera, que quiero recordarle tiene 2 hijas adolescentes, escuche lo que usted le hizo a su propia hija, no creo que sea muy comprensivo, a pesar de ser usted un ciudadano respetado. El comandante Rivera fue nombrado a propósito. Era conocido en la ciudad por su implacable lucha contra los delitos sexuales, especialmente tras el ataque a su sobrina el año anterior. Al escuchar su nombre, mi padre palideció visiblemente. No serías capaz, murmuró, más para sí mismo que para mí. No le harías esto a tu propio padre, así como usted fue capaz de hacerme a mí lo que me hizo, le pregunté, inclinando la cabeza. Ya establecimos que las apariencias engañan, ¿no es cierto? Con la mirada de un animal atrapado, Joaquín escudriñó el entorno en busca de una salida. Sus ojos, llenos de desesperación, se encontraron con los de Pablo, buscando desesperadamente una señal de apoyo, una prueba de que su antiguo pacto aún tenía validez. Con una voz que rozaba la súplica, Pablo exclamó, «Sabes que ella está exagerando. Sabes que yo jamás haría algo así. Piensa en todo lo que he hecho por ti y por tu madre». Pablo negó con la cabeza lentamente, mostrando una determinación inesperada. «Usted compró mi silencio una vez, don Joaquín. Pero no lo volverá a hacer». Algo cambió en el rostro de mi padre. La fachada de hombre respetable, de padre amoroso, se desmoronó por completo, revelando una oscuridad y un peligro subyacentes. Avanzando amenazadoramente hacia mí, gruñó, «¿Creen que pueden amenazarme? ¿Creen que 3 contra 1 me va a amedrentar? Yo soy Joaquín Fernández. Soy un hombre respetado en esta ciudad. Mi palabra vale más que la de ustedes 3 juntos». Me irguí lentamente, enfrentando su mirada con una firmeza que desconocía poseer. «En una cosa tiene usted razón, papá. En esta ciudad, su reputación era intachable y su palabra tenía mucho peso. Sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente». Me acerqué al aparador de la sala y tomé un sobremanila que había colocado allí horas antes, extendiéndoselo. «¿Qué es esto?», preguntó, visiblemente tenso, sin siquiera tocar el sobre. Le indiqué que lo abriera y leyera, a pesar de su evidente reticencia. Tomó el sobre y con manos temblorosas lo abrió. Dentro encontró copias de las fotografías que hallé en su habitación, las más gráficas y perturbadoras,
acompañadas de una carta detallada que describía sus actos, con fechas, horas y pormenores que solo la víctima y el agresor podrían conocer. Le expliqué mientras su rostro palidecía gradualmente, que había hecho varias copias de todo el material. Una copia está con Soledad, otra con la esposa de Pablo, y una más con mi antigua maestra. Si algo me ocurriera, si intentara silenciarme de alguna manera, esas cartas serán entregadas a las personas más influyentes de la ciudad, el sacerdote, el juez, el comandante. Su reputación se derrumbará y su nombre quedará manchado para siempre, concluí. ¿No es verdad?, pregunté esperando su respuesta. La única copia que quedaba a un documento crucial, era la que él apretaba en sus manos. Sin embargo, una vez más, la información le era inaccesible. Lo que observaba con angustia era su propia ruina, meticulosamente registrada, lista para ser expuesta al mundo. No harías eso, musitó, pero su voz carecía de firmeza. Arruinarías tu reputación. Serías para siempre la hija del monstruo. Nadie en esta ciudad te trataría igual. Con una serenidad inusual, casi perturbadora, respondí, ¿cree que eso me importa ahora? Usted ya me lo quitó todo, mi confianza, mi inocencia, mi fe en la humanidad. ¿Qué más puedo perder? Un prolongado silencio inundó el ambiente, mientras me escudriñaba, intentando descifrar si mentía. Algo en mi mirada debió convencerlo porque finalmente bajó la cabeza, derrotado. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas audible. Ya lo dije, quiero que se vaya de esta casa hoy mismo, ahora, y que no regrese jamás. Quiero que abandone Toluca y se marche lejos, donde nunca más tenga que ver su rostro ni escuchar su voz. A cambio, prometo guardar estas cartas en secreto, y nadie jamás sabrá lo que pasó aquí. Él alzó la mirada, con una última chispa de desafío aún visible en sus ojos. «¿Y si me niego, entonces todos iremos a la comisaría ahora mismo?», respondí sin dudar. «¿Podría usted, don Joaquín, explicarle al comandante Rivera por qué tiene fotos íntimas de su difunta esposa escondidas, junto con recortes obscenos de revistas pornográficas? ¿Podría justificar los moretones en mi cuerpo y la sangre en mis sábanas? ¿Podría convencerlo de que 3 personas están mintiendo sobre un mismo evento, narrando los mismos detalles?» Soledad avanzó un paso, con la mirada dura clavada en mi padre. «Y si eso no fuera suficiente, puedo testificar sobre otros casos que conozco, sobre cómo miraba a las jóvenes del barrio donde crecimos, sobre los comentarios que hacía cuando creía que nadie lo escuchaba. Tengo buena memoria, don Joaquín, y muchas historias que contar». «Más mentiras». «Claro, pero lo suficientemente convincentes como para que mi padre, ya pálido, se pusiera aún más blanco si eso era posible». Después de echar una última mirada alrededor, como si esperara encontrar una improbable vía de escape, depositó el sobre la mesa. Finalmente, con voz resignada, dijo, «Dame 1 hora para preparar mis cosas». 30 minutos, repliqué, y Soledad te acompañará para asegurarse de que no te lleves nada que no te pertenezca, y para evitar cualquier intento imprudente. Asintió mecánicamente como un autómata, y se dirigió al pasillo que conducía a su habitación. Soledad lo siguió, lanzándome una mirada de apoyo antes de desaparecer por el corredor. Cuando nos quedamos solos, Pablo se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Fuiste increíble», murmuró. «Nunca imaginé que fueras tan fuerte». «Ni yo», admití, sintiendo finalmente el temblor que había reprimido durante toda la discusión, pero no tuve opción. «Ustedes y mi padre me obligaron a esto». Con los ojos inundados de lágrimas, Pablo alzó la mirada hacia Bárbara. «Sé que no merezco tu perdón, Bárbara. Sé que lo que hice y lo que permití que sucediera, es imperdonable. Pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente y haría cualquier cosa para intentar enmendarlo». Bárbara lo observó fijamente y por primera vez, pudo ver al hombre real detrás de la fachada. No era el monstruo que había sido su padre, ni el héroe que ella había idealizado al casarse. Era simplemente un hombre débil y cobarde, que había tomado decisiones horribles y ahora se enfrentaba a las consecuencias.
Hay cosas que no tienen arreglo, Pablo, respondió Bárbara, con una honestidad que le causaba dolor. Lo que se ha roto entre nosotros es irreparable, pero puedes ayudar a que yo pueda seguir adelante, a rehacer mi vida lejos de aquí, lejos de estos recuerdos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él, y en su voz resonaba una sinceridad que hacía mucho tiempo no escuchaba. Quiero el divorcio, respondió Bárbara. Deseo la mitad de esta casa, la cual me corresponde por derecho legal, y necesito tu colaboración para vender mi parte, ya que deseo empezar una nueva vida en otro sitio. Él asintió con la cabeza de inmediato, sin dudarlo. Todo esto te pertenece por derecho y aún más si lo deseas. Haré todo lo que esté en mi mano para facilitarte la mudanza. Exactamente 28 minutos después, mi padre salió de la habitación con 2 maletas pesadas en sus manos. Soledad lo seguía de cerca, atenta a cada movimiento. Cruzó la sala sin dirigirnos la mirada ni a Pablo ni a mí, y caminó directamente hacia la puerta principal. Justo cuando su mano tocó el picaporte, me llamó sin girarse: Bárbara. Sí, respondí, manteniéndome a distancia. No vas a deshacerte de mí tan fácilmente. Esto no ha terminado. Aunque no hubo una amenaza directa en sus palabras, su tono dejaba claro que no sería la última vez que sabríamos de él. Soledad dio un paso adelante, aparentemente lista para intervenir, pero levanté la mano, indicándole que no lo hiciera. Ya ha terminado, papá. Lo que ocurre es que usted todavía no se ha dado cuenta. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El eco de sus pasos, cada vez más tenues al alejarse por la acera de adoquines, resonó en mis oídos como la melodía más hermosa y ansiada que jamás había escuchado. Cuando la pesada puerta de hierro con su característico chirrido se cerró tras él, sellando su salida de nuestra propiedad, sentí que mis piernas flaqueaban. Me desplomé en el sofá de cuero, sintiendo como todas mis fuerzas, que hasta ese momento habían permanecido contenidas, abandonaban mi cuerpo súbitamente. Soledad, con una intuición casi sobrenatural, corrió a mi lado, rodeándome con sus brazos protectores. Mi cuerpo se vio sacudido por violentos sollozos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un inmenso alivio, de una liberación que me inundaba por completo. Pablo, respetuoso y silencioso, permaneció a una prudente distancia, entendiendo la necesidad de ese momento íntimo entre dos mujeres que habían enfrentado al monstruo y, al menos por esa noche, habían logrado vencerlo. Sabía que no podría soportar pasar una noche más en aquella casa, en aquella habitación, en aquella cama. Por fortuna, Soledad me ofreció su refugio, y esa noche dormiría en su hogar. Pablo, con su habitual comprensión, no intentó disuadirme. Prometió iniciar al día siguiente los trámites legales para el divorcio y la venta de la casa, un paso crucial hacia la libertad y el recomienzo. La mañana siguiente, cuando aún estábamos asimilando la calma de la noche, fuimos interrumpidos por el llamado ansioso de un vecino. Este, jadeando y con el rostro pálido, tocó a la puerta, trayendo consigo una noticia que ensombrecería para siempre nuestras vidas: un nuevo accidente había ocurrido. En la carretera rumbo a Querétaro, en la peligrosa curva del Cerro Pelado, un automóvil había perdido el control y se había salido de la vía. El conductor era nada menos que el padre de Bárbara, don Joaquín. En ese instante el mundo pareció detenerse. La frase contundente resonó en el aire: está muerto. El vecino, con la voz temblorosa, relató que la policía presumía exceso de velocidad y que don Joaquín no portaba el cinturón de seguridad, siendo expulsado del vehículo durante el impacto. En ese instante la gama de emociones que creí sentir se redujo a una profunda ausencia, un vacío abismal donde, antes, habitaban la furia y el temor. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó Soledad, apretando mi mano con fuerza a altas horas de la noche, o más bien, a eso de las 3 de la madrugada, según comentaron, varias horas después de que mi padre se marchara de casa. Un lapso de tiempo que presumiblemente gastó bebiendo, rumiando su humillación y urdiendo su venganza. Y fue entonces cuando el destino, de manera inesperada y totalmente incontrolable para cualquier plan humano, entró en escena. En los días siguientes me vi obligada a representar el papel de hija desconsolada.
Recibí las condolencias de amigos y familiares, organicé el funeral y escuché relatos sobre la grandeza de mi padre. Nadie excepto Pablo y Soledad supo la verdad sobre su repentina salida, sobre el propósito de su viaje nocturno a Querétaro, ni sobre el monstruo que se ocultaba tras su respetable fachada. 3 meses después, mi divorcio con Pablo se concretó. Vendí mi parte de la casa y con el dinero me trasladé a la Ciudad de México, donde inicié una nueva vida. Entusiasmada, me matriculé en la Facultad de Derecho, un sueño que, aprisionada en aquel matrimonio asfixiante, en aquella ciudad opresiva, en aquella vida que sentía ajena, jamás me había atrevido a concebir. La soledad fue mi única compañera en la mudanza. Una viuda solitaria como yo, sin ataduras que me retuvieran en ese lugar, declaré al ofrecerle compartir el departamento que había rentado. Además, alguien debe cuidar de ti, muchacha testaruda. Así comenzó una amistad que perduraría por décadas. No éramos simples amigas o compañeras de piso, éramos sobrevivientes, guerreras que, habiendo soportado lo peor que los hombres podían infligir, nos manteníamos firmes. Pablo, fiel a su palabra, agilizó mi salida. Tras el divorcio, no volví a verlo, aunque de vez en cuando recibía noticias suyas a través de conocidos. Supe que vendió la casa en Toluca y se trasladó a Chihuahua, donde inició una nueva vida, sin volver a casarse. Quizás arrastraba la carga de su cobardía como una eterna penitencia. Después de graduarme de la Facultad de Derecho, me especialicé en casos de violencia doméstica y abuso infantil, utilizando mi propia historia para guiar y apoyar a otras mujeres que buscaban escapar de situaciones similares, ofreciéndoles la posibilidad de ser escuchadas tras años de silencio. Con el tiempo conocí a Carlos, un profesor universitario amable y comprensivo, quien me demostró que no todos los hombres eran crueles ni pusilánimes. En 1982 nos casamos y formamos una familia con 2 hijos excepcionales, quienes crecieron aprendiendo el significado del respeto, la honestidad y la valentía. Aunque compartimos una vida juntos, nunca le revelé a Carlos todos los detalles de lo sucedido aquella noche de octubre de 1975. Algunas heridas son demasiado profundas para ser sanadas por completo, incluso con el amor. Sin embargo, él comprendía las razones detrás de mis miedos, mis despertares nocturnos y la dificultad que sentía al referirme a mi padre, a quien nunca pude llamar papá. A mis 73 años, al mirar atrás, recuerdo aquella noche fatídica que, si bien me dejó heridas imborrables, también me dotó de una fortaleza que desconocía. Aprendí que podemos superar lo inimaginable, que podemos reconstruirnos incluso cuando todo parece irremisiblemente destrozado. Sobre todo comprendí que incluso en los momentos más sombríos, siempre hay una luz. A veces, es el apoyo de una amiga, como la soledad; otras, es nuestra propia decisión de no rendirnos, de no ser víctimas permanentes de las circunstancias. Queridos míos, si han seguido mi relato hasta aquí, quiero agradecerles de corazón por escuchar mi historia. No fue fácil revivir esos momentos, pero sentí la necesidad de compartir mi experiencia para que otras mujeres que enfrentan situaciones similares sepan que no están solas, que hay esperanza más allá de la oscuridad del abuso y la traición. Si disfrutaste esta historia, te invito a que le des un me gusta, te suscribas a este canal y la compartas con amigos y familiares a quienes esta historia pueda resultar de utilidad. Recuerda siempre que, sin importar cuán difícil o sombría parezca la situación, la esperanza y la oportunidad de un nuevo comienzo siempre están presentes. Al recibir la luz de un nuevo día, tenemos la posibilidad de decidir: nos permitimos ser definidos por las experiencias del pasado, o nos convertimos en artífices de nuestro futuro. Un abrazo lleno de cariño de esta abuela, quien aprendió de la manera más dura que nuestra verdadera fuerza a menudo se manifiesta cuando creemos haberla perdido por completo. Hasta la próxima.